Bueno, como siempre, vamos a iniciar repasando la clase del día sábado. ¿Me confirman si pueden visualizar mi pantalla, por favor, para poder darle mis sugerencias? Sí se ve, maestra. Trayendo la gente, gracias, trayendo el documento de una de las alumnas que vamos a ir corrigiendo para ir repasando el tema que vimos, la sesión que vimos el día sábado, en donde estudiamos dos documentos administrativos, ¿verdad? ¿Quién me dice en el chat cómo se llaman esos documentos? ¿Cómo se llaman los documentos que estudiamos el sábado, alumnos? Memorándum y qué más, y la solicitud. Sí, Jacqueline, estoy revisándolos uno por uno. Ya creo que me faltan revisar solamente dos, porque incluso he revisado documentos desde la primera sesión, porque bueno, más puede mi intención de querer ayudarlos. Entonces he tratado de corregir desde el primero hasta este último. Entonces, de repente, si su evaluación o su documento no ha sido revisado de la sesión 3, es porque me he tomado un pequeño tiempo en poder terminar con las dos sesiones anteriores, ¿ya? Pero vamos a usar el documento que muy gentilmente nos ha adjuntado la alumna Ana María o Ana Mercedes, no sé cuál sea su nombre exacto, Prado, y vamos a ir corrigiendo en este caso un memorial, ¿ya? Y vamos a ir repasando y ustedes les voy a hacer algunas preguntas en el chat para ir confirmando lo que hemos ido estudiando. Entonces, acá empezamos con el asunto, ¿no? Entonces, el asunto está correctamente alineado hacia la derecha. Lo que yo sugiero es de que además de estar alineado a la derecha, en realidad todo el documento siempre tiene que estar justificado, ¿no? Más por un tema de forma que de fondo, ¿no? Que es muy importante en los documentos administrativos, que respetemos el justificado no de una parte, sino de todo el documento. Por más de que uno lo alineemos hacia la derecha, lo centremos o lo alineemos hacia la izquierda, de todas maneras no hay que olvidarnos que antes de guardar, imprimir, firmar, hay que asegurarnos, darle una revisión ortográfica, semántica, y también revisar que esté justificado todo el documento. Entonces, nuestra compañera Ana había indicado en el asunto: solicitan, se concluye la ejecución de cambio de tuberías y alcantarillado, perdón, de las calles 7, 8, 12 del centro poblado Santa Teresa. Yo he hecho una pequeña corrección, porque cuando decimos solicitan y en el cuerpo del documento estamos colocando que lo estamos remitiendo en primera persona, es decir, estamos indicando que en mi calidad de tal, en representación de tal, como autoridad de tal, yo ya estoy indicando una primera persona, ¿no? Entonces, en el asunto, colocarlo en tercera persona podría de repente no interpretarse de forma correcta. Por eso yo sugiero que si estamos utilizando un tiempo verbal personal y en primera persona en el cuerpo del documento, nos aseguremos que el tenor de todo el documento sea en primera persona, ¿no? En ese sentido, la pregunta es: ¿solicitan se concluya? ¿Está bien redactado en primera persona o aquí estamos hablando de tercera persona porque otras personas lo solicitan? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Correcto, correcto, ¿no? Vemos que el asunto está en tercera persona y el primer párrafo del documento está en primera persona. Entonces, lo ideal sería colocarlo todo en primera persona, ¿no? Entonces, el asunto quedaría, solamente vamos a corregir esta primera parte en indicar solicitamos, se concluye la ejecución del cambio de tuberías y alcantarillado. Acá podríamos agregarle un pequeño tecnicismo, ¿no? De redes, de tuberías y alcantarillado de las calles 7, 8 y 12 del centro poblado Santa Teresa. De repente acá podríamos ser más específicos e indicar el distrito, la provincia y la región, porque yo les hago una pregunta: ¿habrá en el Perú solamente un centro poblado que se llame Santa Teresa o posiblemente tendremos 10, 15, 20 a lo largo y ancho de todo el Perú? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué creen ustedes, alumnos? ¿Deberíamos ser específicos indicando el distrito, la provincia o el departamento? ¿O está bien dejarlo solamente indicando el centro poblado, que es un área muy, muy, muy pequeña dentro de un territorio? Correcto. Incluso en una misma región, en un mismo departamento, pueden haber centros poblados que se llamen igual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y en la medida de lo posible tratar de ser lo más, digamos, ir al detalle en estos temas tan importantes como la ubicación, ¿no? Ahora, vamos a dejar un ratito la referencia y vamos a pasar al destinatario. En el destinatario, que es esta parte de acá, está indicando ingeniera Ronald Quispe Guamán. Datos completos, ¿no? Estamos bien ahí. Cargo, gerente. Gerente, correcto, es gerente. La institución, ¿cómo se llama? Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. Correcto, hasta acá estamos bien. La dirección, Avenida Nicolás Ayllón, 2309, kilómetro 3.6, correcto, ¿no? Nombres completos, cargo, institución y dirección. El presente en un memorial, si en el oficio es opcional, acá en este tipo de documento un poco más informal, yo lo retiraría, ¿ya? Pero es algo opcional, ¿no? También puede ser de que yo en vez de ingeniero, puede ser, porque es una sugerencia, le puedo colocar acá alineado hacia la izquierda. A ver, vamos a ver. Sino que la regla no me ayuda, le podríamos colocar aquí, señor, ¿no? Y en cuanto a la sangría o al espaciado, siempre esto tiene, bueno, acá en el Drive, la verdad es que no ayuda mucho, no es como cuando tú estás en el formato como tal, pero la idea es de que el espaciado sea el mínimo, ¿no? O ninguno. Bueno, pero acá tenemos que retirar el espaciado, sino que en el Drive se hace más complejo. Ahora, nuestra compañera no lo había enumerado, lo había colocado así, no lo había enumerado, ¿ya? No lo había enumerado. Yo he estado enumerándolo, que como les manifesté, es una de las maneras de poder ordenar los fundamentos de un documento. Ok. Entonces, acá vamos a darle una lectura así a grandes rasgos al cuerpo del documento, ¿ya? Para ver cómo nosotros lo ordenaríamos o lo organizaríamos de la mejor manera. Vamos a leerlo, dice. En mi calidad de presidenta de la Junta Vecinal del Centro Poblado Santa Teresa, Jicamarca, ¿se dan cuenta cómo acá ha hecho referencia a un distrito? Lo ideal es que completemos acá lo mismo que hemos colocado en el asunto, ¿no? Ya, con el debido respeto, solicitamos se concluya de una vez por todas el cambio de tuberías y de alcantarillado en las calles 7, 8 y 12. Miren, yo acabo de leer esta primera parte del párrafo y tengo dos observaciones, pero quiero ver si ustedes, así como yo, ya tienen trabajado los sentidos para poder identificar las observaciones. ¿Qué mejorarían en la redacción ustedes en este primera parte del párrafo? A ver, ideas. Alumnos, ideas. Ahorita lo aclaro, Valeria. Ahorita aclaro el tema de señor o ingeniero. Ahorita lo aclaro. Pero quiero que terminemos con esta parte de acá. ¿Qué ustedes mejorarían en la redacción de esa primera parte del párrafo? Yo les doy una idea y ustedes me dan otra, ¿ya? Estaría bien, sería lo más adecuado, de repente podría ser susceptible para alguien que lo leyera usar esta palabra de una vez por todas. ¿No creen ustedes que alguna autoridad podría interpretarlo como una falta de respeto, quizá una manera inadecuada de expresarse? Si ustedes estuvieran del otro lado, ¿cómo lo interpretarían? ¿Qué pasa si yo cambio esta palabra y digo, con el debido respeto, se concluya?
Finalmente, el cambio de redes, de tubería y de alcantarillado en las calles 7, 8 y 12. ¿Cómo suena ese cambio de palabras? ¿Mejor al oído? ¿Mejor a la vista? Ah, ok, voy a hacerle zoom porque creo que no lo están viendo correctamente, ¿ya? Ahorita, a ver, espérenme. ¿Y ahí cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ahí? Mejor, ¿no? Entonces les decía, en esta primera parte que estoy subrayando ahorita, que dice, en mi calidad de presidenta de la Junta Vecinal del Centro Poblado Santa Teresa, aquí lo que he indicado es que debería también indicarse el distrito, la provincia, el departamento, así como lo hemos corregido en el asunto. Con el debido respeto, yo le agregaría acá, me dirijo a usted con la finalidad de saludarlo y solicitarle concluya finalmente el cambio de redes, de tuberías y de alcantarillado de las calles, en las calles 7, 8 y 12, ¿no? Pero acá le he cambiado una frase que decía y solicitarle que dé una vez por todas, ¿no? Hay que tener, queridos alumnos, un poco de cuidado siempre además de la calidad de la redacción, un poco en el tono en el que podría interpretarse, ¿no? Porque cuando uno lee un documento, le da una entonación, ¿correcto? Entonces, esa entonación puede ser diferente quien lo redacta a quien lo lee, ¿no? Puede ser diferente porque uno lo quiso decir en esa entonación y de repente la otra persona lo interpreta de otra forma, negativa. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa parte, ¿ok? Ahora, después de esta primera parte, ella coloca de forma ordenada a través de letras la realidad, digamos, o la especificidad de lo que está faltando en cada calle, ¿no? Dice, entre las calles 8 y 7 falta un tramo de 40 metros para el cambio de tuberías. En la calle 8, el resanado de algunas zonas no ha quedado bien compactadas. Existen partes en las que se notan como hundidas. En la calle 12 se encuentra pendiente colocar el alcantarillado en algunos domicilios. A ver, algo que observen acá, que quisieran mejorar, que quisieran pulir en esta redacción, en los literales A, B y C. ¿Ideas? A ver, algunas compañeras han dado algunos aportes. Por ejemplo, Maipriyanka dice que al hacer el cambio suena de una forma más amable, más respetuosa, correcto, de acuerdo contigo. Ahora, Luz María Paredes dice que no es correcto mencionar los términos en mi calidad de presidenta. Debe ser directo, se trata de redacción. Hay discordancia en la semántica. A ver, vamos a responderle a la alumna Luz María Paredes. ¿Se acuerdan que cuando revisamos el formato de la solicitud, habíamos dicho que el primer párrafo del cuerpo del documento era indispensable que nos identifiquemos con nuestros nombres, apellidos, DNI, dirección, etcétera, etcétera? Entonces, si nosotros vemos ejemplos de memorial, vamos a ver que en la gran mayoría de ellos una persona en representación de un colectivo remite un memorial, ¿no? Si bien es cierto, este memorial es suscrito por un número de personas indeterminado, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 50, la comunicación directa o la comunicación en la que se traslada esa petición siempre la tienen que encabezar un presidente, un representante, un delegado, un encargado, alguien tiene que tomar la voz de ese conglomerado de personas, ¿correcto? Porque todos es ninguno. Entonces, de ese grupo de personas, alguien tiene que ser el que lidere, el que
suscriba en primer término este memorial acompañado de las demás firmas. Entonces, les pregunto, ¿es importante que esa autoridad que lidera esta petición se identifique con sus nombres y su cargo, por lo menos? ¿Creen ustedes que sería importante? Sí, Luz María. ¿Quieres hacer uso de la palabra, Luz María? ¿Has levantado la mano? ¿Ustedes la escuchan? Porque yo no la puedo escuchar. Ya. Sí, licenciada, no veo ¿Ahora lo ven? Sí, pero ¿puede darles un por favor? Ya, le doy más, porque ya le he dado, Sí. ya, esto es el máximo. Ya no puedo, a ver, ya un momento. Decía, por ejemplo, hay una discordancia en la semántica porque dice, en mi calidad, sí, o sea, cuando uno escribe la redacción de los documentos debemos tomar en consideración la semántica, la concordancia del lenguaje, ¿no? Porque cuando dice en mi calidad, el término, o sea, ¿cuál es el significado que le estamos atribuyendo en el documento? Podría ser como presidenta, ¿no? De manera directa, decía, ¿no? Por ejemplo, no veo muy bien en esta parte. Ya. ¿Puede, por favor, ampliarlo? No veo bien. Ya he colocado Ya, todo el zoom posible. No puedo ya, hacerlo más. ya dice, ¿cómo, Por cómo? ejemplo, ¿qué te parece usar en representación de la Junta? Claro, lo que usted estaba corrigiendo tampoco no era, era, digamos, no, cuando leemos documentos, ¿no? Muchas veces vamos a la concordancia semántica, hay mucha discordancia, algunos escriben en tercera persona, en singular o plural. Entonces, creo que cuando hablamos de redacción debemos tomar en cuenta la terminología, cómo nos dirigimos, a quién va dirigido, ¿no? Y si hablamos de manera en plural, entonces, bueno, como decía usted, debemos tener en cuenta todos, ¿no? Pero si es de manera personal, ya por eso decía y corregía también anterior en la solicitud, ese término yo ya no se considera porque es redundante y siempre consideramos el qué seguido de una coma. Hay cosas que se debe, digamos, que se debe ya dentro de la redacción por norma se ha omitido, ¿no? Algunos términos y algunos que sí se consideran, pero siempre las normas de redacción van cambiando, van modificando y lo que veo allí en la redacción, digamos, no hay concordancia semántica, no hay, es pero totalmente discordante, ¿no? Para quienes entienden con un término, digamos, sencillo, y como se habla, se piensa, no es así en la redacción. En la redacción hay que pensarlo muchas veces de manera bien y correcta para escribir lo que pensamos. Eso es lo que muchas veces se puede visualizar en la redacción, ya sea de manera con lo que estamos viendo en los documentos administrativos o también de investigación, ¿no? Porque mi persona se dedica a ello. Entonces, por eso es que corrijo muchas veces y cuando reviso, veo este tipo de discordancia, eso se debe corregir porque no se entiende el mensaje cómo llega de manera directa. No, Correcto. entonces, eso decía, en mi calidad no es correcto. No es correcto decir en mi calidad, sino puede ser como presidenta, ¿no? O en mi representación como presidenta y sucesivamente, ¿no? O sea, no escribir demasiado para lo que tenemos que, digamos, querer comunicar, ¿no? A la otra persona de manera sencilla, ¿no? Porque hay muchas veces que algunos demasiado argumento para lo que quieren expresar, ¿no? Entonces hay que corregir todas estas partes que no son
correctos en la redacción, y aún más si se trata de enviar documentos en la administración, ya sea el sector público o privado. Como decía usted, muchas veces nuestros documentos terminan, disculpando a la sala, terminan en el tacho, ¿no? Porque no se entiende lo que muchas veces queremos dar a entender o a conocer, lo que pedimos, solicitamos, o a través de los documentos que necesitamos enviar, ¿no? Entonces, esto debemos corregir, porque a veces hay confusión, ¿no? Y muchas veces cuando se envía, ya no hay respuesta también. Entonces, allí en esa primera parte sí se debe cambiar la terminología, eh, porque muchas veces cuando se ingresa a Internet, en Internet, pues hay un montón de, digamos, de modelos, ¿no? A seguir, y muchas veces los jóvenes, ¿no? Se copia, se pega, eh, pero no es eso, sino cómo lo entiendes. Y hay que cuidar mucho, como digo, la parte de la concordancia semántica, ¿no? De los verbos, cuando me refiero a concordancia semántica, me refiero a las categorías gramaticales, ¿no? Las variables, las que tienen significados, porque las invariables son las que solamente van a unir, digamos, a la frase o a la oración, ¿no? Pero hay que tener cuidado en ese aspecto. Por eso es que cuando veo, reviso, hay una discordancia tremenda. Gracias, te agradezco tu aporte. Sí, has dado varias ideas que ya hemos ido repasando, pero no está de más que la podamos reforzar con todos los alumnos. Y antes que nos gane el tiempo, vamos acá a hacer dos sugerencias importantes, ¿no? En mi experiencia es importante que se identifique a la persona líder de este conglomerado que está haciendo llegar la solicitud, que usualmente es una autoridad o un representante de la comunidad. Ahora, si nosotros leemos estos 3 párrafos restantes, acá podemos ver de que la forma en cómo se están dando a conocer los hechos, porque hay una queja, ¿no? Hay una queja de un grupo de personas que indican una demora en la ejecución de una obra pública, en una obra de cambio de red de tuberías y de alcantarillado. Entonces, este conglomerado de personas da a conocer que esa falta o esa demora en la ejecución de la obra se debe a varias cosas, ¿no? Se debe a que no hay una comunicación clara con el representante de la empresa contratista, no hay una comunicación, no se está cumpliendo el expediente técnico de la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero en este caso, cuando tenemos que argumentar una falencia o una necesidad de conclusión, si bien es cierto, hay que justificarla, pero esa justificación tiene que ir de forma ordenada y secuencial, sin exagerar e ir al detalle de lo llamé a las 9 de la mañana, me respondió a las 10, lo volví a llamar en la tarde, sin llegar a ese nivel de detalle, simplemente dando argumentos de manera general. Y esto de personalizar las quejas, yo entiendo que en una comunidad siempre van a personalizar porque las personas y los profesionales se conocen, pero en la medida de lo posible tenemos que comunicar la idea sin generar que la persona que lo lea por la extensión del documento lo deje a la mitad, ¿no? O como relatamos los hechos de forma desordenada, no se llega a entender la idea final, ¿no? Entonces, en mi sugerencia, en mi experiencia, lo que yo sugeriría a alumnos es de que empecemos en este caso, a enumerarlo. Por eso es de que yo en un primer principio lo enumeré solamente en tres numerales, ¿no? En el primer numeral podríamos colocar el antecedente, ¿no? Y yo en esta parte, en este primer párrafo, de manera concisa, relataría la falta de comunicación o los vacíos de comunicación
con la empresa contratista. Eso es lo que yo relataría en el primer párrafo como antecedente, ¿no? O haría un resumen de algunos sucesos que han dado pie a ese defecto, a esa problemática, ¿no? En el segundo párrafo, yo haría ese pequeño detalle de, digamos, lo que se debe corregir, porque acá nuestra compañera ha enumerado, ¿no? Que lo que está faltando en cada calle está. Entonces, yo haría un pequeño resumen sin de repente ir mucho al detalle en el apartado número 2, ¿no? Y en el 3, lo que yo haría en el 3, en el párrafo final, es expresar no solamente la buena intención de la comunidad, sino la disposición de colaboración, ¿no? Por ejemplo, la comunidad o el Centro Poblado Santa Teresa reafirma su compromiso de generar las condiciones sociales para viabilizar la pronta ejecución de la obra, dado que es de suma importancia para la población de nuestra comunidad, especialmente para los grupos más vulnerables, ¿no? En vista de que desde nuestra creación hasta la actualidad no contamos con este servicio, ¿no? Siempre yo considero que en este tipo de documentos, un párrafo breve y concreto, no solamente de un primer espacio de hacer sentir nuestro malestar, sino también otro en el que dejemos por escrito la voluntad de colaborar y apoyar para que este problema se resuelva de manera conjunta, ¿ya? De repente ya no nos alcanza el tiempo para reestructurar completamente el documento, pero lo que les acabo de comentar, de acuerdo a lo que yo he revisado, al tenor de este documento, es la estructuración, ¿no? Si nos quedamos en nombrar todos los antecedentes y decir desde el día 1 hasta el día 50, no tiene mucho sentido porque cansa al que lo va, al destinatario o a quien lo va a leer, puede cansar, ¿no? Entonces, lo ideal es de que coloquemos solamente un párrafo de antecedente, en el segundo, la indicación de qué es lo que estamos solicitando, qué debe corregirse, y un párrafo final de expresar la colaboración, la cooperación, la voluntad de la comunidad en coadyuvar a la resolución del problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta más para poder avanzar con el tema de hoy día? No, ¿verdad? Ya, ahora, bien, vamos al día de hoy. El día de hoy vamos a revisar, ¿sí ven mi pantalla, verdad? Sí, el día de hoy vamos a revisar dos documentos de administración interna. El día jueves y el día sábado hemos revisado documentos de petición administrativa, ¿no? Los documentos de petición administrativa son aquellos documentos administrativos en el que el administrado, de forma individual, de forma colectiva, con un rango de funcionario o con un rango de ciudadano, solicita a la administración pública o traslada a la administración pública o privada una información, ¿no? Una información de relevancia, una invitación, un parecer, etc. Pero en el caso de los documentos que vamos a ver el día de hoy, ya no son documentos de petición administrativa, son documentos de administración interna, que están dirigidos justamente para regular o para instruir alguna comunicación de forma interna en la entidad. Puede ser de una jefatura hacia un área, puede ser de la gerencia general a una subgerencia, puede ser de la dirección ejecutiva a un programa, ¿no? Y estos dos documentos van a tener características singulares. ¿Por qué? Porque el memorando es un documento administrativo que lo dirige un órgano de mayor jerarquía a un órgano de menor jerarquía, ¿correcto? Que ya lo comenté la vez pasada, para indicar una disposición, una orden, para comunicar el inicio de un procedimiento administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia del informe, que es un documento administrativo a través del cual un órgano dentro de una institución
comunica una opinión, una posición, una información profesional, técnica o particular al superior, ¿no? Es decir, el memorando va del jefe al subordinado y el informe suele ir del subordinado al jefe, ¿no? Así más o menos es la jerarquía de estos dos documentos de administración interna. Y cada uno de estos dos documentos tiene sus características particulares, ¿no? Vamos a revisar un poquito lo que dice el memorando. El memorando es un documento de administración interna a través del cual un órgano en una institución de mayor jerarquía se comunica con sus subordinados con el fin de realizar una solicitud, de indicar una instrucción, entre otros. ¿Qué características tiene el memorando, alumnos? Primero, de que es una comunicación escrita y es una comunicación formal, ¿no? ¿Qué otra comunicación formal hemos estudiado? Hemos estudiado el oficio y la carta como documentos y comunicaciones formales, ¿no? El memorando es una comunicación clara y concisa. Les hago una pregunta. ¿Cuándo ustedes han visto un memorando de 10 páginas? ¿Cuándo? Díganme, ¿dónde busco un memorando de 10 páginas? Normalmente un memorando, ¿en cuántos párrafos se puede resumir o cuál es la extensión que ustedes han visto de un memorando? ¿Alguna idea? ¿Un memorando es largo? ¿Es un documento de extensión larga o es un documento preciso y conciso? Si me están escribiendo, no leo sus mensajes. Correcto, es un documento concreto, es un documento claro. Nunca van a ver un memorando de 5 páginas ni de 10 páginas y muy difícilmente de 2 páginas, ¿no? Usualmente todo se redacta en una sola cara, en 2 o en máximo 3 párrafos, ¿no? Es una comunicación hacia los subordinados, eso ya lo dijimos. Ahora otro, es una comunicación unidireccional. La pregunta es, ¿los memorandos se responden? O sea, por ejemplo, si yo recibo un memorando de mi jefe mañana, ¿yo tengo que responderle a través de un documento o simplemente me doy por instruida cuando he recibido la notificación, el correo o físicamente el memorando? El memorando es una comunicación unidireccional, unidireccional. Entonces, el memorando yo lo recibo. Ahora, el memorando puede estar dirigido a mí, como Ano Bius, que tengo un cargo tal, o puede estar dirigido a un conjunto de funcionarios o de servidores, ¿no? Puede ser también un memorando múltiple, ¿no? Entonces, esos memorandos que son recibidos por los subordinados o por un órgano de menor jerarquía, se revisan y se acatan, pero no se responden. Se revisan y se acatan, pero no se responde, justamente por la formalidad y por la naturaleza de este documento. Vamos a ir directamente a la práctica, ¿ya? Yo les he traído por acá, me confirman si se ve la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Pero le voy a poner todo el zoom posible, ¿ya? Dentro de lo... Ya, sí lo ven, ¿verdad? O le doy un poquito más, a ver. Sí, ya. Ahora, el memorando, como todo documento administrativo, puede o se puede cursarse en el ámbito público o en el ámbito privado, ¿no? Dependiendo de la empresa o la institución, ya hemos dicho que este documento es un documento oficial, ¿correcto? Y como documento oficial, tenemos que colocar en el encabezado el logo representativo de la institución, ¿no? Y ya hemos dicho que donde encontramos en el caso de entidades públicas este logo o estos logos, lo encontramos en un documento que se llama Manual de Identidad Gráfica, correcto. En el caso de instituciones públicas, porque en el caso de instituciones privadas tenemos que consultar al área de comunicaciones, al área de gestión documentaria, porque cada empresa se maneja de una forma un poco, no pública, ¿no? Sino un poco más cerrada. Entonces, no es que vamos a googlear o vamos a buscar su logo y lo vamos a encontrar o vamos a encontrar un manual, no. En el caso de las empresas privadas no funciona así, ¿no?
existe un manejo mucho más cerrado, mucho más privado de su documentación interna. Pero en el caso del Estado no, porque todos los documentos y toda la información es de carácter público y resulta más fácil para el administrado o para el funcionario o para el servidor poder encontrarlo. Lo primero que hacemos entonces es colocar lo que ustedes ven acá, ¿no? Que son los logos institucionales de la entidad. En el caso de este memorándum, que es como ejemplo, estamos indicando el logo y las características de esta entidad que es el PCI. Ahora, debajo del logo, como ya lo conocemos, tiene que indicarse, al ser un documento formal, centrado y en un número menor del resto del cuerpo, el nombre del decenio y el nombre del año, ¿no? Que eso ya lo tenemos aprendido del oficio y de la carta. Hasta aquí creo que no hay mayor pregunta, ¿verdad? No, ¿verdad? Logo y nombre del año. Nombre del diseño, perdón, y nombre del año. Todo claro. Ahora, todo memorando, sea memorando múltiple o sea dirigido solamente a un funcionario en particular, tiene que tener un correlativo. Así como el oficio, la carta tiene un correlativo, es decir, es el correlativo una numeración secuencial que te permite llevar un orden interno de la emisión de los documentos administrativos. En este caso, al igual que un oficio y una carta, el memorando tiene un correlativo. Y este correlativo ya lo hemos explicado cómo se estructura porque funciona de igual manera. ¿Cómo empezamos? Comenzamos colocando en mayúscula absolutamente todo el correlativo del memorando. Consultamos qué número de memorando se va a expedir. Puede ser 1, 10, 100, 120, etcétera. Al lado del número de correlativo tiene que indicarse el año. Y cuando empezamos a colocar las siglas de la entidad, ¿qué dijimos? Correcto, Valeria, tiene que ser de jerarquía mayor a menor o de menor a mayor. Correcto, jerarquía de mayor a menor. En el caso de esta entidad está colocado de forma correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está colocando primero las siglas del ministerio. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene las siglas que se llama MIDAGRI. Y ustedes se van a poder, en el caso de documentos de la administración pública, se van a poder guiar. ¿Por qué? Por el tema de los logos. Miren, si nosotros analizamos el logo y el orden de los logos, también vamos a poder ver que está en orden. De la mano izquierda a la mano derecha va de jerarquía mayor a la menor. En el caso del correlativo también estamos viendo MIDAGRI como ministerio. Estas siglas de acá son las siglas del despacho viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar, Infraestructura Agraria y Riego. ¿Ven estas siglas? Son el significado del despacho viceministerial. Y a continuación viene el nombre de la entidad, que es el Programa Subsectorial de Irrigaciones, y del órgano de menor jerarquía de esta entidad que está emitiendo el memorándum, que es la Unidad de Asesoría Jurídica. Estas siglas y este correlativo van en mayúscula, ¿no? Van en negrita, subrayado, y tiene que colocarse de forma completa respetando la jerarquía. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alumnos? No, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta parte de acá que ya la hemos estudiado en varios documentos administrativos? ¿Cómo se llama? La parte que estoy subrayando de color celeste. ¿Cómo se llama? Estos datos que están aquí, ¿cómo se llaman? Dentro de la estructura, destinatario, excelente, Valeria, excelente, destinatario. Ahora, en el caso de un memorando múltiple, deducimos, ¿no? ¿Hay un destinatario o varios destinatarios? Desde que es memorando múltiple es porque hay varios destinatarios.
Varios. Entonces nosotros colocamos, como corresponde acá, colocamos los nombres completos, que yo me he puesto ahí y no tengo ese cargo, es solamente para fines del ejercicio. Nombres y apellidos, lo que tengo que colocar debajo es el cargo y lo que tengo que colocar a continuación es el órgano o la unidad a la que estoy remitiendo esa comunicación, ¿no? Si son 2, 3, 5, 10, porque hay memorandos que se dirigen incluso a más órganos, tengo que tomarme el trabajo de colocarlos, nombres y apellidos del funcionario, el cargo y el órgano y la unidad. En el caso de Juan Esteva y Enrique Cabrera, se repiten, ¿no? Se repiten nombre y apellidos, cargo y órgano o unidad de la que es titular. Ahora, debajo del destinatario viene el asunto. Entonces, ya hemos nosotros hablado que el asunto es, y hemos hecho su definición en varios documentos administrativos, es la síntesis de lo que quieres comunicar. Es el resumen de lo que quieres comunicar. En este caso, en el caso del memorando, tienes que ser incluso mucho más específico. ¿Cuál es el asunto? El asunto es actualización del registro del sistema Infoobras. Ese es el asunto. Ahora, abajo del asunto siempre que suele seguir la referencia. ¿Quién me dice en el chat qué son las referencias? Lo hemos visto ya en varios documentos, así que no me pueden decir que no lo reconocen todavía. A ver, ¿qué es la referencia? ¿Qué es la referencia, alumnos? ¿Qué son las referencias? Son el conjunto de documentos, correcto, que son los precedentes de la comunicación anterior y que también suelen ser la base legal que fundamenta el cuerpo de mi documento. Como lo vuelvo a repetir, las referencias son o mis documentos precedentes o los documentos en los que me voy a fundamentar o me voy a basar y que quiero citar o que quiero referenciar en el desarrollo del cuerpo de mi documento. Correcto. Ya hemos dicho que en el caso que sea más de una referencia, tiene que estar colocado o referenciado del más antiguo al más nuevo, del más nuevo al más antiguo. Ya lo hemos dicho antes, ya. Del más antiguo al más nuevo, del más nuevo al más antiguo. ¿Cómo se referencia? ¿En qué orden se referencia? A ver, alumnos, ¿en qué orden se referencia? Correcto, del más antiguo al más actual. En el caso de que sea más de una referencia, lo que tengo que hacer es organizarlos. Normalmente lo hacemos mediante letras, ¿no? Del más antiguo al más nuevo lo vamos organizando, B, C, dependiendo de cuántos sean, ¿no? Ya, ahí estamos. Vamos a hacer el ejercicio de que hay más de una referencia. Si es solamente una referencia, lo colocamos como estaba el ejemplo, ¿no? El documento y no, Fanny, normalmente no se hace con números y se hace con letras, porque cuando nosotros manifestamos en el cuerpo del documento, por ejemplo, en relación al documento de la referencia B, haríamos referencia a ese documento, ¿no? Al oficio número 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estilo ya, que es mucho más formal, para llevar el orden en las referencias es a través de letras, porque ¿qué pasaría si lo enumeráramos? Que no se utiliza, no lo van a ver ustedes en ningún documento, es esto de acá, el documento de la referencia 2, ¿no? Y generaría confusión, no se vería bien, se pierde la formalidad.
Entonces, en el caso de llevar el orden en las referencias, es mejor hacerlo, y ustedes pueden revisar en modelos, ejemplos, que todas las entidades siempre usan para llevar un orden de las referencias, las letras, ¿no? Las letras del abecedario, empezando por la primera y, bueno, las que sean necesarias. Ya que nosotros siempre hemos dicho que es del más antiguo al más actual. Siempre hemos referenciado eso. Ya, seguimos. Ahora, debajo de la referencia viene la fecha, ¿no? La fecha ya hemos dicho que es ciudad, día, mes y año, ¿no? Ahí no hay mucho tenor que darle. Ahora, alumnos, miren cómo es, miren ustedes la particularidad de esta estructura del memorando, ¿no? No, como ustedes tienen que ir reconociendo, cada documento tiene una estructura particular, ¿no? Es un estilo, digamos, una forma ya de trabajar los documentos y hay que respetarlos, sobre todo en el Estado, más que en el sector privado, hay que respetar la estructura de los documentos, ¿no? Entonces, cuando hemos colocado en el encabezado, hemos colocado el logo, el nombre del año, el correlativo, el destinatario o los destinatarios, el asunto, la referencia y la fecha, pero todo tiene que estar alineado, o desde el destinatario tiene que estar alineado a la derecha, ¿no? Y colocar ¿cómo podríamos decirlo? Esta línea divisoria entre los datos iniciales y el cuerpo del documento, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el ejemplo de este memorando. ¿Cuántos párrafos hay? Bien conciso, hay 3 párrafos, ¿no? Entonces, esto es realmente un buen ejemplo de un memorando conciso, claro, y hay que leer el tenor. Vamos a ver para ver cómo se escribe, en qué tenor se escribe un memorando. Dice: es grato dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia A, mediante el cual el órgano de control de control institucional del PCI manifiesta la Contraloría General ha implementado el Sistema de Información de Obras Públicas Infoobras, con la finalidad de fortalecer la transparencia e involucrar a la sociedad civil en el resguardo del correcto uso de los recursos invertidos en la ejecución de obras a nivel nacional. ¿Podríamos decir que este es un párrafo introductorio o no? ¿O acá ya se está dando la disposición de qué se debe hacer, cómo se debe trabajar? Este vendría a ser un párrafo introductorio, ¿no? Vamos dando el contexto, ¿no? Vamos dando el contexto. ¿Cómo yo voy a instruirte a hacer algo, pero no puedo ir de frente a la instrucción, ¿cierto? Sino te doy un contexto, te doy un marco general y parto de esa idea para ir al párrafo más importante. ¿Cuál es el párrafo más importante? Es el segundo párrafo y ahorita lo vamos a leer. Dice: al respecto, indica que de la información registrada en el sistema Infoobras, ha identificado información desactualizada de las obras a cargo de la entidad, por lo que solicita se actualice la información de las obras en un plazo máximo de 10 días desde recibido el presente. Y en caso de tener justificación para la no actualización de los registros de información de Infoobras, enviar la información al correo tal o oficio tal, ¿no? Asimismo, de tener alguna consulta sobre el proceso de verificación, contactarse con el correo tal, al teléfono tal, con el asunto tal. Pero dentro del segundo párrafo, ¿dónde encontramos la instrucción? ¿Dónde encontramos digamos, el corazón y la idea central de lo que comunica el memorando? En esta parte que es subrayado, ¿verdad? Después de dar los argumentos y el marco de las ideas, ya el titular del órgano está instruyendo en que se actualice la información en un plazo. Recuerden que los memorandos, por su naturaleza y por su objetivo,
te instruye algo, pero dándote siempre plazos, ¿no? En un plazo de 3 días, en un plazo de 10 días, en un plazo de 5 días, porque es una orden, es una instrucción que tú estás en la obligatoriedad de acatar, ¿no? De acatar porque lo recibes de un órgano superior, entonces estás en la obligación de acatar de acuerdo a lo que se te ha instruido, bajo responsabilidad de no hacerlo, ¿no? Bajo responsabilidad de no hacerlo, ¿no? Y bueno, ya en la última parte indica, en el párrafo tercero, se le solicita, de acuerdo a sus funciones y competencias, efectuar el registro correspondiente y remitir la información tal, ¿no? Atentamente, acá encontramos, bueno, acá no se ha dibujado, pero aquí debería ir la firma y debajo de la firma que va, ya lo hemos dicho varias veces. ¿Cómo se llama lo que va debajo de la firma? Claro, Fanny, en el caso del memorando, si ustedes revisan otros ejemplos de memorando, siempre van a haber plazos, siempre van a haber fechas límites, ¿no? Porque es no es solamente una instrucción, es una instrucción que tú tienes que acatarla en un momento y en un espacio de tiempo determinado, bajo responsabilidad funcional. Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la unidad gerencial de intervenciones especiales ha pasado el plazo y no ha cumplido con actualizar esta información? El órgano superior tiene digamos, el documento probatorio que te ha instruido y tú no has ejecutado una orden de un órgano superior, ¿no? Entonces, eso podría iniciarte en el caso de que has incumplido un procedimiento administrativo interno. Correcto, la posfirma, ¿no? ¿Qué tiene la posfirma siempre? Nombres y apellidos, cargo e institución. Ahora, lo que es subrayado de color magenta, ¿qué es? Ya lo hemos estudiado también en el oficio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto que es subrayado acá de magenta, que dice alba/mpp. No, no es requerimiento. ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien por ahí que se acuerde? Correcto, iniciales, ¿no? Alba, ¿quién sería? Alba son las iniciales de la funcionaria que lo redactó, que lo revisó. Correcto, Ana María, ¿quién lo redactó? ¿Quién lo redactó? Ahí está, miren, ahí sacamos la conclusión. Ana Luisa Velarde Araujo lo redactó. ¿Y quién lo revisó? Bueno, un funcionario o una funcionaria cuyas siglas son MPP, ¿no? Y acá al extremo derecho encontramos el CUT. ¿Qué significa CUT? ¿Qué significa CUT? Correcto, número de expediente o código único de trámite, ¿no? Y no se olviden que, en el caso de los documentos del Estado, documentos públicos, así como el encabezado tiene un formato donde se colocan los logos, en el pie de página también hay un formato preestablecido, ¿no? Un formato que suele ir cambiando en un tiempo determinado. Por ejemplo, este logo que estamos viendo acá es un logo del gobierno que cambia de gobierno a gobierno o que se mantiene a través de los años. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, alumnos? Correcto, cambia dependiendo del gobierno, ¿no? Entonces, siempre que hay un cambio de mandato y se oficializa, porque este logo se oficializa con una resolución, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió. El CUT es, Jacqueline, código único de trámite, ¿no? Es un código que se le asigna a todo documento administrativo, que lo asigna la entidad que lo recepciona para llevar un orden y para identificar el documento dentro de todo el proceso documentario.
Correcto, este logo se aprueba o se actualiza cuando siempre se da un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, las entidades públicas están en la obligación de modificarlo, de actualizarlo de acuerdo a lo que se apruebe, porque es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado. Bueno, hasta acá con el memorando. ¿Alguna pregunta, duda, queja para pasar al informe? ¿Se entendió? ¿Estuvo claro? ¿Quién me confirma en el chat? ¿Alguien? Sí, ¿verdad? Ya. Vamos al segundo tipo de documento. Correcto, el memorando es una comunicación FANI unidireccional. Unidireccional. Cuando yo les digo a alumnos que no se debe responder, no quiere decir o no he querido transmitir que no se debe acatar lo que te indica el memorando. Más bien estás en la obligación de acatarlo porque es una comunicación de una instrucción y una orden, ¿no? Pero a lo que yo voy es de que, por ejemplo, si yo recibí este memorando hoy día, yo no puedo enviarle a mi superior, o sea, yo no puedo enviarle a la unidad de asesoría jurídica un documento de respuesta al memorando. No, no, no. Esos memorandos se notifican, se reciben y se acatan. Se acatan en los extremos o en los alcances del memorando, pero no se responde directamente no se responde ni directa ni indirectamente, simplemente se revisa y se acata. Hasta ahí, esa es su función de memorando. Gabriela, el CUT es de obligatorio cumplimiento, para, debe estar indicado en todos los documentos administrativos. Todo documento administrativo, sea una solicitud, sea un oficio, sea una carta, a todos se les asigna un CUT, a todos se les asigna un número de expediente, un código único de trámite, así que sí, tienes que indicarlo, ¿no? Tienes que hacerlo, colocarlo así como lo están colocando aquí. Fanny dice, en mi centro, Fanny, ¿tú trabajas en una empresa del sector privado o en una institución pública? Porque puede ser que en una empresa privada, sí, yo te entiendo. Te doy la razón, Fanny, porque Fanny nos dice que su empresa sí le dan la potestad para poder responder los memorandos. Como les dije, en la empresa privada, en relación a los documentos administrativos, hay un poco más de flexibilidad. Hay un poco más de flexibilidad en la redacción, en la gestión del documento y también en algunas cosas como la capacidad de respuesta, ¿no? Así que de repente es una política interna empresarial dentro del sector donde tú trabajas o de la empresa en el que es posible responder memorandos. No digo que no, seguramente puede ser, porque en una empresa se hace lo que la política empresarial determina, ¿no? No están sujetos a una norma de obligatorio cumplimiento. Pero en el caso del Estado funciona de forma diferente, ¿no? Y en el caso del Estado los memorandos no se responden. Para aclararlo mejor, ¿no? En el privado normalmente no, pero puede ser que sí, ¿ya? Vamos pasando al informe. ¿Ven mi pantalla? Sí, correcto. Depende de la norma, mucho depende de la norma de la empresa. Normalmente las empresas más grandes tienen más regulado en general la política administrativa interna, ¿no? Tienen protocolos, tienen manuales de uso interno que a ti te lo dan cuando te dan una capacitación de inducción, ¿no? No, yo también he tenido alguna vez la oportunidad de trabajar en empresa privada y hay muchas empresas que tienen todos sus procedimientos extremadamente estandarizados, ¿no? Pero existen muchas otras que son más informales, ¿o no? Más pequeñas, de repente no se preocupan por eso, no están más enfocados en otras prioridades, entonces va a depender mucho de la empresa. Ahora, ve mi pantalla para pasar al informe antes que nos gane el tiempo. Ya. El segundo documento que vamos a ver hoy es el informe. Ahora, quiero darles un poco de mi experiencia particular, porque respecto a la estructura de un informe,
no existe, creo yo, o existen varias estructuras, ¿ya? Yo les voy a compartir hoy día una estructura de lo que se suele tramitar, de lo que se suele tramitar en una institución pública, de la estructura de un informe en una institución pública. Pero en una empresa privada puede variar la estructura de muchas formas y usualmente los informes son más extensos. Por ejemplo, en el caso de la empresa privada, si alguna vez ustedes han trabajado o están trabajando, ven que el informe, para empezar, tiene una carátula, ¿no? Que el informe tiene un índice, ¿no? En cambio, los informes del Estado que se manejan internamente en el Estado suelen tener tres partes: antecedentes, análisis y conclusiones y recomendaciones. Normalmente así son los informes que se tramitan en el Estado, pero en el sector privado suelen ser más largos, como le vuelvo a repetir, tienen portada, tienen índice, tienen introducción, resumen ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo hoy día les voy a compartir un modelo del informe, porque es el que más manejo, ¿no? Del informe en el sector público, pero si nos da el tiempo, vamos a dar un ejemplo de cómo suele ser un informe en el sector privado, ¿ya? A ver, Ana María Prado dice, en una situación laboral, el memo puede señalar cargos. Por tanto, requieren el descargo o respuesta. El memorándum siempre tiene que señalar los cargos, los nombres completos, el cargo y la unidad en la que elaboran, tanto el que remite como el que o el destinatario. Remitente y destinatario tiene que indicarse nombres completos, cargo y órgano en el que elabora. Entonces, como le estoy comentando, en el caso del memorando estándar que nosotros trabajamos, no se responde, ¿no? Ahora, vamos a pensar, vamos a un poco ir por el lado del ejemplo de Ana María, ¿no? Vamos a pensar que a mí como funcionaria me están iniciando un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces me comunican el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a través de un memorando, ¿no? Que con fecha tal, debido a tal motivo, se ha iniciado, ¿no? Entonces, yo como administrada, si no me están instruyendo, o sea, si no me están instruyendo una acción, sino más bien me están comunicando el inicio de un procedimiento sancionador, posiblemente, o sea, dentro de ese procedimiento sancionador, hay derechos de los administrados o de los funcionarios que son objetos de esa investigación, ¿no? Entonces, se establecen cuáles son los fueros, cuáles son los órganos de apelación, cuáles son mis derechos a mí como administrado. Habría que ver el caso en particular, pero en el caso de que se instruya una sanción, obviamente, pues todo funcionario servidor tiene el derecho de presentar su informe de descargos o otro tipo de instrumento que se prevea para poder hacer valer o manifestar tu posición respecto a lo que se te está imputando o a lo que se te está señalando como responsabilidad, ¿no? Yo estoy más bien dando ejemplos, estimada Ana María, en el caso de instrucciones de cumplimiento de responsabilidades funcionales, ¿no? Actualizar el sistema, convocar, ¿no? Regularizar, actualizar, por este lado más procedimental, pero en el caso de sanciones ya tendríamos que hacer otro ejemplo mucho más específico. Espero haber podido responder a tu pregunta. Ya, ahora, en el sentido del informe, ya les había contado que existen varias estructuras del informe dependiendo del sector público o del sector privado, pero que yo les iba a compartir hoy día en la estructura del informe en el sector público. Entonces, ya habíamos revisado que un informe se remite del subordinado al jefe o del jefe al subordinado. ¿Un jefe puede enviarle un informe a un subordinado? ¿Estaría bien eso? ¿Un jefe puede enviarle un informe al subordinado o más bien un subordinado le manda un informe al jefe?
Claro, correcto, ¿no? Ya se entiende básicamente que un informe es para yo dar a conocer una opinión jurídica, una opinión técnica, un estado de la situación, ¿no? Para manifestar una posición o un estado acerca de una actividad, de un hecho, de un acontecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura un informe? En este caso, este es un informe de jurídica, ¿no? De la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer. Entonces, como toda entidad, tiene que colocarse el logo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? En el encabezado. Debajo del logo siempre se indica el nombre del decenio, el nombre del año. Hasta ahí, todo claro. En el caso del informe, a diferencia del memorando, colocamos la fecha en minúscula, y hemos dicho acá, ay, perdón, en minúscula, alineado hacia la izquierda, en este caso Lima, 16 de junio del 2023. Y en el caso del informe, ya hemos hablado muchas veces de la forma en cómo se estructura el correlativo, ¿no? El correlativo, ¿cómo empieza? Con el nombre del documento, con el número que tenemos que preguntar, el año y las siglas de las instituciones de mayor a menor jerarquía en mayúscula, ¿no? En este caso, ¿qué significa MIM? Significa Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? ¿Y qué significa OGAC? Oficina General de Asesoría Jurídica. Ahora, en cuanto a la información siguiente al informe, es bastante similar a la del memorando. ¿Se dan cuenta? Porque colocamos el destinatario, a quién se le está dirigiendo este informe, y debajo del destinatario se indica el remitente. Esta es la diferencia con el memorando, ¿no? Porque el memorando, el remitente se coloca en la firma, ¿no? Los datos se colocan en la firma, solamente se colocan el destinatario, pero en el caso del informe, debajo del destinatario, colocamos los datos, el cargo y la institución del remitente, ¿no? En el asunto que va debajo de los datos del remitente, se coloca lo que se conoce ya como asunto, ¿no? El resumen o la síntesis, de la comunicación que se va a brindar. Ahora, tengo una pregunta de Jacqueline, y le dice Jacqueline, Miranda, pero licenciada, ¿por qué se colocan varios ceros delante del número? Por ejemplo, vamos a pensar que este informe no es el número 563, sino es el informe número 3. ¿Por qué se colocan los ceros antes del número? O como antesala, y no se coloca así directamente el número. Estaría bien, por ejemplo, vamos a poner que es el informe número 1. ¿Está bien que yo lo coloque así? No, correcto, no. Por un criterio de formalidad, por un criterio de orden, porque también los informes van aumentando numéricamente, ¿no? En enero podemos estar en el informe 1 y en diciembre podemos estar, dependiendo del tamaño de la institución, en el informe 500, 400, ¿no? Entonces siempre se coloca de esta manera, correcto. Como lo dice Luz María, normas de redacción, se respetan los ceros hacia la izquierda. Ahora, en el asunto habíamos colocado la síntesis del cuerpo o de lo que queremos comunicar, y en este caso el informe que lo envía la señora abogada, doctora Silvia Concepción, es la opinión sobre el proyecto de ley número tal, que tiene una denominación tal, ¿no? Mejor dicho, ella está remitiendo una opinión legal sobre un proyecto de ley, Entonces, ven ustedes acá las referencias, ven aquí ustedes las referencias que están ordenadas mediante números o mediante letras.
mediante números o mediante letras, ¿no? Es la primera vez creo que hemos visto 3, 6, 8 referencias, aunque acá le hizo, no, acá creo que se hace mención al documento, habría que ver el original porque se lo he trasladado, pero como lo hemos modificado de PDF a Word no se puede editar muy bien. Bueno, una vez que hemos terminado con las referencias, también colocamos la línea de división entre los datos que separa el encabezado del cuerpo del documento. Ahora, yo les indiqué que normalmente un informe del Estado tiene 3 partes, que son antecedentes, análisis y conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, antes de darle lectura a estos antecedentes, ¿qué serían para ustedes los antecedentes? Por ejemplo, en el caso de un proyecto de ley o en el caso de una opinión legal sobre un proyecto de ley. ¿Qué tengo que mencionar yo en los antecedentes? ¿Qué debo mencionar yo? Correcto, la situación previa, por ejemplo, si yo soy una abogada y voy a emitir una opinión legal, mi opinión legal ha tenido que ser solicitada, ¿no? ¿Por quién? Por mi jefe inmediato, ¿no? Entonces yo tengo que hacer mención a esa instrucción como un antecedente a mi opinión legal, ¿no? Ahora, este proyecto de ley, antes digamos, de repente ese proyecto de ley ya va a ir al pleno, ¿no? Pero antes de ir al pleno, ha tenido que pasar por una comisión, ha tenido que pasar o ha tenido que ser redactado primero por un congresista, ¿no? Con un oficio tal. Entonces tenemos que ir describiendo los antecedentes que nos llevan a dar la opinión legal, en este caso sobre un documento, ¿no? Todos los antecedentes que creamos, aquí lo puedes ver, Jacqueline, el encabezado. Correcto, detallar los hechos, pero no solamente los hechos, sino los documentos que sustentan esos antecedentes, ¿no? Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los documentos que hemos colocado en las referencias, ¿no? Que mediante documento de la referencia A, que mediante documento de la referencia B, a través del documento de la referencia C fuimos instruidos, a través del documento de la referencia D dimos respuesta, ¿no? Que en mérito del documento de referencia E, de esa forma vamos colocando los antecedentes. Vamos a leer uno nomás para darnos una idea, ¿ya? En el antecedente 1.1 dice que mediante oficio múltiple número tal, de fecha tal, la secretaria de coordinación de la presidencia del Consejo de Ministros traslada al Ministerio de la Mujer el oficio número tal, por el cual solicita opinión sobre el proyecto de ley número tal con nombre tal. Asimismo, indica que la opinión sea remitida directamente a la citada comisión con copia a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nace esta opinión? La opinión nace porque alguna entidad o algún órgano jerárquico solicita esa opinión, ¿no? ¿En base a qué? En base a una necesidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si se está discutiendo en el Congreso de la República una ley que regula algún alcance de algún aspecto vinculado con grupos vulnerables, es imprescindible que el ministerio que está a cargo de conducir a ese grupo vulnerable manifieste su opinión, ¿no? Eso se hace en todos los proyectos de ley, ¿no? Todos los proyectos de ley en la etapa de discusión, en las comisiones correspondientes, tiene y necesita la opinión legal, técnica de las instituciones vinculadas a ese tema. Por ejemplo, si yo estoy presentando un proyecto de ley de reforma constitucional, ¿a quién le pediría una opinión? Si ustedes fueran congresistas, están presentando y están promoviendo un proyecto de ley de reforma constitucional para que digamos, la facultad del voto o la obligatoriedad del voto ya no sea obligatorio, sino sea facultativo, ¿no?
para todos los ciudadanos peruanos. Y yo tengo un proyecto de ley. Correcto, Tania, yo le pediría una opinión técnica o una opinión legal al Tribunal Constitucional, ¿no? Otra institución en la que yo le pediría una opinión técnica, obligatoria, porque las comisiones están en la obligación de pedir opinión técnica. ¿A quién más le pediría yo una opinión técnica? A los órganos del sistema electoral. Ellos tendrían que pronunciarse sobre la idoneidad, del proyecto de ley, o ellos no tienen por qué opinar porque no les compete. ¿Qué creen ustedes? Tienen que pronunciarse, ¿verdad? Entonces, dependiendo de un proyecto de ley, cual sea que regule, tiene que siempre tener opiniones técnicas, opiniones legales de especialistas en la materia, ¿no? Estos especialistas pueden ser instituciones públicas, como también se le puede pedir opinión a connotados académicos, ¿no? Que no necesariamente son funcionarios públicos, pero que tienen una aceptación en la vida pública de nuestro país, ¿no? Que se les reconoce como connotados académicos, ¿no? No necesariamente solamente a instituciones, ¿no? Entonces, después de haber enumerado los antecedentes, de acuerdo a los documentos también que hemos colocado como referencias, vamos ya a la parte más importante de un informe, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante de un informe? El análisis, ¿no? Ahora, en el análisis me corresponde a mí, de acuerdo a lo que yo he estudiado, yo he revisado, yo he contrastado, manifestar mi posición institucional respecto a un tema que se me está consultando, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de este proyecto de ley de reforma constitucional para que el voto en nuestro país sea facultativo y no obligatorio, ¿no? De repente, la OMPE envía un informe con su opinión institucional, y ellos manifiestan, ¿no? Por ejemplo, sobre el proyecto de ley tal, que en vista de la revisión del informe anual o del informe estadístico tal, es altamente probable que la modificación de la obligatoriedad del voto implique una menor participación de los ciudadanos que actualmente, por ejemplo, ¿no? Se tiene un universo de 10 millones de votantes, y aún cuando la obligatoriedad es indispensable, en la última cita electoral hemos tenido el 80% de participación, ¿no? Y se advierte, se pone en conocimiento de que una modificación en la obligatoriedad podría conducir a una disminución significativa de la participación electoral, lo que podría significar un golpe a la democracia o un debilitamiento de las instituciones. ¿Se entiende por ahí por dónde va el análisis, alumnos? ¿Quieren que ponga otro ejemplo? ¿O alguno de ustedes quiere poner un ejemplo? De cualquier tema. Pero se entiende lo que he querido explicar a través del análisis, cómo funciona ese análisis. Correcto, ¿no? Tiene ahora mi posición mi posición institucional, que lo reflejo en el apartado de análisis, tiene que ser debidamente fundamentado, justificado, técnicamente, normativamente. No se pueden esbozar opiniones personales porque yo creo, en mi parecer, en mi opinión. Siempre es, en el caso de un informe de este tipo, siempre los informes tienen una particularidad muy técnica, ¿no? Yo en mi profesión y en mi especialidad uso un lenguaje técnico, ¿no? Hago referencia a cifras, hago referencia a normas, hago referencia a otros informes, ¿no? Tiene que ser algo muy estructurado. Por eso un informe no se elabora de un día para otro, ¿no? Un informe toma su tiempo
En muchos casos requiere la participación de más de un funcionario o incluso un conjunto de servidores, ¿no? Porque este tipo de documento administrativo es un documento de tipo técnico, ¿no? Es un documento de tipo formal, de tipo complejo, que no se elabora, como lo vuelvo a repetir, de un día para otro, ¿no? Porque tiene que estar bien fundamentado. Ahora, me preguntan, licenciada, ¿cuántas hojas, cuántas páginas debe tener un informe para que sea considerado idóneo o incorrecto, ¿no? Yo les tengo que aclarar, alumnos, que no existe un número ideal porque va a depender mucho del tenor de ese informe, ¿no? Van a existir informes que por su complejidad, que va a ser menor, de repente pueden ser informes de 5 páginas, de 6 páginas, ¿no? O incluso hay informes de 200 páginas, de 150 páginas. ¿Por qué? Porque depende de la complejidad y del tenor de la posición que yo tenga que manifestarle a mi superior, ¿no? Por ejemplo, si a mí me piden realizar un informe anual, miren, informe anual del, de la situación social de las 3 obras en las que yo trabajo, entonces probablemente ese informe me demore en hacerlo 15 días, tengo que compilar información, tengo que sistematizarla, tengo que ordenarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el caso que me pidieran, si yo fuera de recursos humanos y me pidieran redactar un informe de desempeño laboral en un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, tenemos que ver el caso muy particular de cuál es el tenor del informe para poder más o menos esbozar aproximadamente la extensión del mismo, ¿no? Es un análisis, como lo dice bien Luz María, es un estudio detallado, ¿no? Es un estudio técnico, justificado, ¿no? Ahora, Valeria nos dice, ¿podría brindar un ejemplo con una empresa privada? Sí, Valeria, justamente por acá tengo un ejemplo que ahorita lo voy a indicar, pero yo les digo que en el caso de informes privados, de empresas privadas, va a ser un poco más difícil encontrar ejemplos. ¿Por qué? Porque los informes no son documentos, no suelen ser documentos públicos. Como son comunicaciones internas y como se pueden indicar o se pueden comunicar datos sensibles, por ejemplo, en el caso de un informe económico, de un informe contable, ¿no? Vamos a pensar que una empresa privada, el gerente general quiere hacer una evaluación de la rentabilidad de la empresa. ¿A quién convoca? Convoca al administrador, convoca el contador, convoca a sus analistas, a sus asistentes, para que redacten un informe del desempeño económico en el año o en el periodo 2024, ¿no? Entonces, en ese informe muy probablemente se maneje información sensible, ¿no? Se haga referencia a los ingresos, a los egresos, a las planillas, a los gastos de representación. Entonces, esa información es bien sensible y no suele ser compartida públicamente, ¿no? Entonces, de ahí va a ser que encontremos de repente menos ejemplos o que los ejemplos que encontremos sean sobre temas muy generales, ¿no? A veces poco interesantes, porque los informes más ricos en información suelen ser guardados de forma interna en las organizaciones privadas. Ahorita lo muestro, Valeria, pero voy a terminar con este ejemplo. Ahora, después de que yo he concluido con el análisis, que como lo vuelvo a repetir, tiene que ser muy estructurado, muy técnico, muy fundamentado. Miren, ve, en el caso de un informe legal incluso, ¿no? Indicar la base legal, ¿no? La base normativa, eso es muy importante en el caso de un informe jurídico, de un informe legal, ¿no? Pero todo informe
tiene su conclusión y tiene su recomendación, ¿no? La conclusión puede ser una o pueden ser varias, va a depender ya de la discrecionalidad del funcionario o del órgano que remite el informe, ¿no? Pero sí o sí tiene que indicarse una conclusión y una recomendación, ¿no? Y finalmente, aquí le ha faltado, pero finalmente se coloca la firma y la posfirma del funcionario que estuvo a cargo de la elaboración de ese informe, ¿no? Incluso a veces existen informes ampliatorios, ¿no? Tú remites un primer informe y es posible de que tu jefatura te pida que tú amplíes o especifiques una información, ¿no? Entonces, tendrás que trabajar en otro informe complementario, sustentatorio, aclaratorio, ¿no? Dependiendo de cuál sea la naturaleza de lo que estés solicitando. Ya, antes de despedir los alumnos, mientras doy la instrucción del ejercicio práctico, voy a dar la instrucción y luego hablamos de un ejemplo de informe en la empresa privada. A ver, deme un ratito, sí, deme un ratito. Ya. Ahora, quiero hacerles una pregunta, que me respondan con total confianza. ¿Por qué muchos alumnos, si estamos 30 en la clase, hay muy pocos que remiten su ejercicio práctico? Quisiera saber por qué. ¿Se les complica hacerlo al día siguiente o prefieren que tengamos un espacio? Lo que pasa, alumnos, es que la clase es corta, ¿no? Entonces, si hacemos el ejercicio en la clase, probablemente la explicación que hagamos anterior no sea la más completa. Entonces yo trato de abocarme a ser lo más incisiva posible en el desarrollo de la clase para luego confiarles a ustedes un ejercicio práctico, pero siento que no está funcionando muy bien porque son pocos los alumnos que cumplen con remitir el trabajo. ¿Podrían darme así, sinceramente, su feedback, por favor, su opinión? ¿Por qué está pasando esto, alumnos? Alguien que me escriba, ¿quién me da una idea? ¿Quién me da una idea, alumnos? A ver, ¿quién dijo yo? El tiempo, ¿no? Sí, yo entiendo que el tiempo es el gran problema, sí, yo les comprendo, pero lo que pasa es que solamente 2 o 4 alumnos de los veintitantos que estamos acá están cumpliendo y me preocupa de que la teoría y lo que estamos viendo lo podamos ver ahora, pero de repente no podamos, es cuestión de tiempo. Ya, miren, hagamos una cosa práctica para tratar de recuperar un poco el tiempo perdido o de repente reforzar más los conocimientos. Como la próxima clase es el jueves y tenemos como tema la resolución, voy a dejar la resolución para la media hora, la última media hora, o sea, de 9 a 9:30. Y de 8 a 9 nos vamos a dedicar en línea, en vivo, en línea, a trabajar la redacción de 2 documentos administrativos, cada uno, ¿ya? Mejor de esa manera lo hacemos para que reforcemos un poquito la práctica ahora que ya estamos terminando. ¿Les parece bien la idea o tienen otra idea? Ya, entonces quedamos de 8 a 9 del jueves, nos dedicamos a redactar en línea cada uno de ustedes 2 documentos o uno, dependiendo de la complejidad, y en la última media hora revisamos la resolución, los alcances de la resolución. De todas maneras, a través de este link, a ver, déjenme un ratito. De todas maneras, a ver. A través de este link
los que tengan tiempo, los que deseen, de todas maneras van a poder encontrar las indicaciones de la clase de trabajo práctico de la clase número 4. Igual ustedes pueden subirme ahí los documentos de las sesiones anteriores. A esta altura del partido yo lo reviso igual, solamente sí les pido un poquito de tiempo para poder revisar todos los trabajos anteriores y los de las sesiones recientes, ¿ya? Entonces, quedamos así, ¿les parece bien? Nos veríamos el día jueves, ¿no? A veces pierdo la noción del tiempo. Jueves. Listo, que pasen un buen día mañana y que descansen. Gracias. Bien, muchas gracias maestra por esta sesión. De igual forma nos vemos hasta el día